marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. Los que puedan, tomen asiento. Queridísimos sacerdotes, queridísimos religiosos y religiosas, queridísimo diácono, queridísimos seminaristas que hoy han querido unirse a esta celebración, queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor y en María nuestra Madre. Voy a procurar ser breve porque tengo un santo temor. Veo que no dejan de venir y de venir y de venir. Y si me prolongo demasiado, la plaza va a estar llena y no sabré qué va a pasar. Pero es una alegría inmensa cada vez que en esta zona pastoral celebramos este Día de la Familia. Lo acabo de mencionar en la monición a la penitencia, que el Dios en el que creemos es un Dios que se ha manifestado en familia. La Iglesia, constituida por nuestro Señor, tiene una enseñanza en torno a la familia. La enseñanza de la Iglesia recibe el nombre técnico de el magisterio, cuando cada uno de los pontífices enseñan desde su cátedra, enseñan a la Iglesia universal, y los obispos, unidos a esta cabeza que es Pedro, también ejercemos este magisterio. La Iglesia enseña, y es de muy grata memoria decir que uno de los documentos más preciosos sobre la familia lo escribió San Juan Pablo II, la exhortación apostólica Familiaris Consortio. El consorcio hace una alusión directa al matrimonio, porque no hay familia si no hay matrimonio. Y una de las cosas que siempre he procurado a lo largo de estos años en la jornada de la familia es recordarle las dinámicas del matrimonio, las dinámicas de ese amor conyugal que tiene que ser estable, irrevocable. Y les decía que en esas dinámicas del amor humano, primero está el deseo de estar con la persona amada. Quiero estar contigo. Y efectivamente, las personas que se aman se atraen. Santo Tomás de Aquino decía que el amor humano empieza por el atractivo. Me gusta aquella persona, me agrada aquella persona, quiero estar con ella. Efectivamente, así se inicia esa aventura hermosa, preciosa, grata, felicísima del amor humano. Me siento atraído.
Y una vez que me siento atraído, empiezo no solo a ver una situación externa, características externas. Los ojos del alma quieren ir más allá, apuntan al corazón, quieren conocer a la persona por dentro. Y entonces, de ese atractivo que constituye la belleza física, nos pasamos a otro atractivo, que es la belleza interior y que está constituida por las virtudes. La virtud también es atractiva. Siempre el virtuoso atrae a los demás. ¿Quién no quiere estar con una persona humilde? ¿Quién no quiere estar con una persona afable? ¿Quién no quiere compartir con una persona solidaria, generosa, con espíritu de sacrificio? Por supuesto que la virtud también atrae. Y entonces se suscita después del atractivo el enamoramiento afectivo y efectivo. Tengo ganas de estar con él. Y entonces aparece esa segunda dinámica que exige la exclusividad. Quiero estar solo contigo. Quiero estar solamente contigo. Efectivamente, la vida matrimonial exige la exclusividad, exige la fidelidad. Es la unión de un hombre con una mujer, solo con una, solo con uno. Y entonces, qué grato es vivir pensando siempre en la persona amada. Detalles, cariño. La última dinámica, que ya la he recordado y voy a pasarla así, superficial y rápidamente. La última dinámica es la eternidad, la permanencia. Quiero estar solo contigo siempre. Importante. Para toda la vida tenemos que llegar a la ancianidad enamorados. Es verdad, a mí me ilusiona muchísimo ver a gente mayor tratarse con cariño, proteger. El esposo con delicadeza y con finura que baja antes del taxi, le abre la puerta a la esposa. Es una persona mayor. Él también tiene sus limitaciones, pero su amor está por encima. Alguna vez comenté con lenguaje de Benedicto XVI que la fuerza transformadora de la sociedad es el amor. Pero hoy no quería quedarme en estas dinámicas. Por eso había dicho que la Iglesia enseña, tiene su magisterio. El magisterio de la Iglesia no forma parte de la educación formal. En ese magisterio formal, el Estado pone las escuelas, pone las universidades. Nosotros somos parte de una educación no formal, en el sentido de que, si bien es cierto, es una enseñanza sistematizada, organizada, no es una enseñanza oficial del Estado, sino de una institución como la Iglesia Católica. Pero hoy tampoco me quiero detener en esa enseñanza, sino que hay una educación informal. Una formal, la del Estado, una no formal, la Iglesia y otras instituciones, y una informal que está centrada en la familia. Los primeros educadores, la primera escuela es la familia, y los padres tienen que exigirse por dar una formación integral a sus hijos. Formación no solo intelectual. Que me perdonen algunas instituciones educativas, pero en estas décadas
3 como mínimo. Hemos visto el fracaso de una formación academicista, de una formación exclusivamente académica. Que tu hijo estudie en esta escuela y tendrá ingreso directo a la universidad. Nos hemos preocupado únicamente por una formación intelectual. Hemos dejado de lado las humanidades, hemos dejado de lado la ética. Y entonces, en estas 3 últimas décadas, ¿qué ha ocurrido? No generalizo, por supuesto, pero ¿qué ha ocurrido? Los profesionales de ahora solo creen que la felicidad está en el tener. Les interesa la riqueza, les interesa el poder exclusivamente y no son felices. Tienen riqueza y no son felices. Tienen poder y no son felices. Se han equivocado. Creen que la felicidad se compra y la felicidad lamentablemente no se compra. La felicidad es un don de Dios. Necesitamos méritos delante de Dios para conseguir esa felicidad. Pero no se trata de poner la felicidad en el tener, no se trata de poner la felicidad en el poder. Tenemos que volver, tenemos que recuperar esa formación humana, esa formación espiritual que parte de cada familia. Estamos preocupadísimos. Acababa de leer un artículo hace unos días que trataba de alguna manera de denunciar los peligros del uso incorrecto del Internet en niños y adolescentes y el daño grave que estaba haciendo. Y decía el columnista: padres, actuemos, no nos quedemos con la noticia, nos están ganando. Nuestros hijos tienen una información que no le es necesaria. Están tergiversando su pensamiento, su modo de ser, su modo de actuar. Tenemos que preocuparnos gravemente por la formación de los hijos en la familia. Hay que explicarle muchas cosas. Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en esta era de la tecnología. Los chicos saben cosas que tú no sabes. Los chicos están adquiriendo conocimientos equivocados y errados. Los hijos están teniendo un modo de comunicación que no es correcto. Y tenemos que actuar. No se trata de maltratar a nadie, no se trata de defender a nadie, ni estoy diciendo que el Internet sea una cosa equivocada. Alguna vez alguien erróneamente se atrevió a afirmar que la Iglesia se opone al avance científico. No, no es cierto. Por supuesto que la Iglesia, incluso la Santa Sede, tiene la Academia Pontificia de las Ciencias. Por supuesto que le interesa el progreso y el avance científico, pero siempre controlado y vigilado por el valor grande de la dignidad humana. Y la primera grandeza de ese amor humano, que tú lo recuerdas, cuando te prepararon para el sacramento del matrimonio, te recordaron que el fin primario de tu vida matrimonial, de tu vida conyugal, era la procreación, el tener hijos. Pero de inmediato agregaron que no basta con tenerlos, que hay que educarlos. Y no podemos dejar que descanse la educación de los hijos en los demás. La escuela es subsidiaria, la iglesia es subsidiaria. El protagonista fundamental eres tú. El protagonista fundamental de la formación de tu hijo eres tú, tu esposa, tus hijos mayores. Todos tienen que ir en ese afán correcto de querer formar y de querer educar. Queremos situaciones distintas. Tenemos que ir generando agentes educativos que se preocupen por una recta formación de la gente joven. Seguro
que sus hijos les han contado. Ayer tuve un encuentro con sus hijos en la parroquia de Fátima. También muchos centenares de jóvenes ahí. Y al final intentaba tener el lenguaje de ellos. Que me perdonen, se lo digo a través de ustedes, si le hicieron algún comentario. Porque los desafié, los veía tristes, apagados, sin poner ilusión en esa jornada. Le digo, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué esa manera? ¿Por qué ese quietismo, ese estar estáticos, el no ponerle dinamismo a su vida, el no vibrar con las cosas de Dios? Algo ocurre y los desafiaba, con ironías. Quizás llegué a la ofensa. Pero luego fueron despertando. Y al final, al terminar, todos, Monseñor, muy bien, Monseñor, nos gustó, Monseñor, nos agradó. Les hablé en el lenguaje suyo, porque hay una sociedad que pretende engañarles, una sociedad que les mete conceptos equivocados. Y no, por favor, papás, estemos atentos. Uno de los chicos ya al terminar me decía, Monseñor, ¿y qué piensa usted de la unión civil? A veces quiero hablarle a los jóvenes en el lenguaje de ellos. Me tenía que medir porque había, por respeto y delicadeza, había un gran número de religiosas y le decía a la religiosa con cariño, hermanas, tápense los oídos, que voy a hablar con los jóvenes, quiero decirles directamente qué es lo que me preocupa. Y les decía, y se lo digo a ustedes, la Iglesia nunca va a marginar ni va a tratar mal a un joven o a una chica que tenga problemas de identidad personal. Jamás le va a tratar mal. Pero le tiene que recordar que lo suyo es un problema de alteridad. Alter en latín es el otro. Ella pretende ser otro. Él pretende ser otra. No es eso. Tiene que ser auténtico. Autos en griego, uno mismo. Hace falta ser uno mismo. No tenemos que pretender ser otros. Y entonces, la naturaleza, ahora se pretende negar el concepto de naturaleza. La naturaleza femenina es una y la naturaleza masculina es otra, y ambas son complementarias, se requieren la una a la otra, pero nunca serán complementarias dos mujeres, nunca serán complementarios dos hombres, no, nunca. No se puede violentar la naturaleza, no se puede dar una enseñanza equivocada, no es lo mismo. No podemos entrar en un conformismo, en un ausentismo de opinión y decir, bueno, ¿qué tiene, no? Que se casen, que se unan, no. Es que se destruye el sentido humano de la dignidad del hombre y no podemos destruirlo. Tenemos que defender la dignidad humana, tenemos que dejar las cosas muy claras. Y es cierto, ¿no? A veces tengo que usar nombre propio. El congresista Bruce está radicalmente equivocado. Y como él, muchísimos periodistas que se expresan de manera informal, grosera, que no respetan la dignidad humana y que bajo un esquema de libertad que en realidad es libertinaje, pretenden introducir en la sociedad conceptos equivocados. Y los chicos están frente a los medios de comunicación social más que cada uno de ustedes. Entonces, papás, hay que estar con ellos. No podemos dejarlos solos. Hay que darles criterio. Y si ves que no tienes el lenguaje necesario para explicárselo, pues envíalo a un lugar donde le puedan explicar, la parroquia, algún movimiento de iglesia. Alguien seguro que tendrá el lenguaje adecuado y técnico para explicarle a mi hijo que eso no está bien. Hijo, yo lo único que sé es que eso no está bien. No tengo el lenguaje para decírtelo, pero quizás anda, busca a fulano de tal y te va a decir
que aquello no está bien, que no corresponde a la voluntad divina. Pues es necesario, no podemos callarnos. Ya digo, ha llegado el momento de actuar, ha llegado el momento de decir las cosas claras, porque estamos viviendo en una sociedad que ya no respeta nada. El Papa Benedicto, que tenía una mente prodigiosa, escuché decir a un médico, a un psiquiatra, decir que él había hecho la pastoral de la inteligencia, que era un papa que había puesto toda su cabeza al servicio de la iglesia. Y él decía, tenemos varios ismos que están haciendo daño a la iglesia. El consumismo, cuando se cree que la felicidad está en el tener, ¿no? O sea, no, porque acabo de decir, mucha gente cree que ahí está la felicidad y tiene y no es feliz. El hedonismo, aquellos que piensan que la felicidad está en el placer, y lamentablemente, digo, una cosa es el placer, que es un don de Dios, que es un regalo divino, que es algo lícito y bueno, y otra cosa es la pornografía. Eso no es placer, eso es desorden, y la información que le ofrecen a tus hijos en los medios de comunicación social es pornográfica. Destruye el concepto de placer, el recto concepto de placer, que tiene su realización plena en esa realidad bonita que se llama amor conyugal, en esa realidad bonita que se llama matrimonio, y que no podemos suprimirla. Pues es cierto, ¿no? Y decía el Papa, y todos estos ismos, el secularismo, también aquella sociedad que quiere vivir al margen de Dios, decía, todo esto entra dentro del relativismo, el pensar que no hay verdades absolutas, ¿no? Esto que pretende la ideología del género y mucha gente en el Perú. Sí, no existen verdades absolutas, cada uno puede vivir como le da la gana. Si la gana fuera el uso responsable de su libertad, yo diría que sí, vive como te da la gana. Pero sí, vivir como le da la gana es vivir en libertinaje, lo siento. No puedes vivir como te da la gana. La gana es el uso responsable. Libertad con responsabilidad, sí, siempre. Pero no vivamos de cualquier manera. He dicho que no quiero alargarme. Solamente he querido recordarles que un agente educativo primario es la familia, y por lo tanto empecemos. Leía lo que decía este columnista sobre el internet, que de ninguna manera los niños menores de 2 años deben tener acceso a una pantalla de computadora, porque cuando intentamos educar la voluntad hay que empezar desde los inicios. Hay que ir poco a poco conduciendo al chico para que tenga capacidad de elección, porque él va a usar el internet correctamente y se le aparece ahí un spam, una página que no quiere, que le ofrece pornografía. Entonces el chico no tiene educada la voluntad, no le es fácil arrojar al tacho de basura aquello que en el fondo ha potenciado su curiosidad, su afán de saber. Entonces, vayamos educando poco a poco la voluntad de los hijos. Monseñor, ¿qué es voluntad? Querer. En latín, el verbo querer es volo vis vele. Volo, voluntad, querer. Pues vamos por ahí, hay que querer una realidad distinta. Queremos en Chincha una realidad distinta, queremos en Ica una realidad distinta, queremos en el Perú una realidad distinta. Entonces vayamos por esa realidad distinta, escojamos esa realidad distinta, estemos pendientes. Y no le quiero introducir ningún temor a los docentes, pero padres de familia,
estén pendientes de lo que les enseñan a sus hijos en los colegios. En cualquier colegio, no asegura que por ser un colegio de la iglesia el docente ya esté totalmente en una buena doctrina. No, porque él también por ósmosis recibe una enseñanza equivocada y necesita que tú estés en un control exigente, pendiente. Estate atento con capacidad de admiración al lenguaje que usa tu hijo. Y cuando veas algo que no está en tu enseñanza, que te llame la atención. Hijo, ¿dónde aprendiste eso? Hijo, ¿quién dijo eso? Mi profesor. Quiero hablar con tu profesor. Efectivamente, estemos pendientes. Se van deslizando conceptos equivocados. Me decía una profesora que su hija estudiaba en un colegio llevado por religiosas, no es de Chincha, para aclarar, no era de Chincha, llevado por religiosas, y un profesor les había dado todo un proyecto favorable a la unión civil. Y ella, como madre de familia, fue a hablar con la religiosa promotora, a decirle que este profesor estaba desviando a sus hijos. La niña le rogaba a su madre: mamá, por favor, no vayas a hablar con el profesor porque luego tomará represalias contra mí. No, mamita, no voy a hablar con el profesor, pero sí con quienes llevan el colegio. Pero la niña, en afán de que su conciencia quede tranquila, excelente niña, se puso a hacer apostolado con cada una de sus amigas para decirle que aquello que enseña el profesor está equivocado. Le pidió a su madre recta doctrina y empezó a transmitir entre todas sus amigas recta doctrina. Si tuviéramos niñas como esa en toda la diócesis, acabaríamos con esta enseñanza equivocada. Trataríamos por lo menos de encauzar esta sociedad nuestra, ¿no? Una sociedad que yo le agradezco por su vivencia de la fe. Siempre estoy contento cuando vengo a Chincha y veo esta grandeza en cada uno de ustedes. A pesar de que a veces los medios de comunicación social presentan a la provincia como si estuviera llena de sicarios y delincuentes, tal vez dentro de esa realidad de inseguridad que tenemos en el país, pero evitemos que sigan saliendo más personas con conceptos equivocados. Vayamos formando. Pienso que el magisterio, he dicho, agente educativo primario, la familia. Que Jesús, María y José les den el valor necesario para ir cuidando y protegiendo la vida familiar. Así sea.